Me desperté con el sabor del metal en la boca y el sonido de miles de voces gritando en una lengua que no reconocía. Al abrir los ojos, no vi el techo de mi habitación, sino un cielo color violeta surcado por dragones que transportaban estandartes gigantes. Estaba tendido en un campo de césped esmeralda que brillaba con una luminiscencia antinatural, rodeado de guerreros con armaduras de cristal y magos que sostenían báculos de obsidiana. Confundido, miré hacia mi muñeca derecha. Había una pantalla holográfica incrustada en mi piel, un tablero digital que parpadeaba con colores intensos. En la parte superior, leyó claramente, Torneo Cosmos, Sincronización Mundial. Debajo, una lista de naciones y números que reconocí al instante, era la tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial de Fútbol, pero aquí, los puntos no significaban gloria deportiva, sino niveles de poder y territorio. Bienvenido, recién llegado, dijo una voz gélida a mis espaldas. Me giré rápidamente para encontrarme con un hombre alto, vestido con una túnica blanca que parecía hecha de nubes. Sus ojos eran dos esferas de plata que no tenían pupilas y sostenía un pergamino que flotaba en el aire, actualizándose en tiempo real. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?, pregunté, sintiendo que el pánico empezaba a subir por mi garganta. El hombre soltó una risa seca, un sonido que recordaba al choque de dos piedras. Me explicó que yo estaba en el nexo, un plano donde la pasión colectiva de la Tierra se convertía en energía bruta. En este mundo, los resultados de los partidos del Mundial determinaban quién gobernaba las ciudades flotantes y qué hechizos podían usar los combatientes. El holograma de mi brazo vibró violentamente. Un mensaje apareció en letras rojas, actualización de resultado, Argentina 2, Francia 0. En ese instante, sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. De repente, mis músculos se hincharon y una armadura de cuero dorado apareció materializándose sobre mi pecho. Sentía una fuerza descomunal, una capacidad de reacción que nunca había tenido en mi vida. Has sido vinculado al bando de los albicelestes, sentenció el guía de ojos plateados. Mientras ellos ganen o mantengan su posición en la tabla, tu poder será devastador. Pero ten cuidado, pues si caen en la tabla o pierden un partido crucial, tu fuerza se evaporará y quedarás a merced de los cazadores de posiciones. No tuve tiempo de procesar la información porque un grito desgarrador resonó en el valle. Desde el bosque de cristal, emergió una horda de criaturas grotescas, híbridos entre lobos y gárgolas, con piel de piedra y ojos encendidos en un fuego azul. Llevaban grabadas en el pecho las siglas de una nación que acababa de sufrir una derrota estrepitosa en el Grupo B. Estaban desesperados, hambrientos de poder, y yo era el blanco más fácil. «Córrele, idiota», gritó un guerrero que apareció de la nada, empujándome hacia un lado justo antes de que una garra de piedra destrozara el suelo donde yo estaba. El hombre vestía una capa azul y blanca y blandía una espada que emitía chispas eléctricas. Me miró con desdén, pero sus ojos mostraban una chispa de camaradería. «Me llamo Mateo, y soy un veterano de la temporada 2014», me dijo mientras cortaba a una de las bestias por la mitad con un tajo ascendente. La sangre de la criatura era como mercurio líquido que se evaporaba al tocar el aire. El combate era frenético, cada vez que Mateo atacaba, parecía que el ritmo de un estadio invisible marcaba sus movimientos. «¿Cómo funciona esto exactamente?», pregunté, mientras intentaba imitar sus movimientos, lanzando un puñetazo que derribó a un lobo de piedra con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Mateo me explicó que la tabla de posiciones era nuestro mapa de supervivencia. Las naciones en el primer lugar tenían acceso a las tierras altas, donde la magia era infinita, mientras que los últimos estaban condenados a las tierras del olvido, luchando por migajas de energía. Caminamos hacia la ciudad de los puntos, una metrópoli suspendida por cadenas de oro que conectaba tres picos montañosos. Mientras avanzábamos, vi pantallas gigantescas flotando en el aire, mostrando los resultados en vivo de los partidos que aún se jugaban en la tierra. Era surrealista, el destino de miles de guerreros aquí dependía de un delantero que fallara un penal o de un portero que hiciera la parada de su vida a miles de kilómetros de distancia. «Mira allá», señaló Mateo con gravedad. «Ese es el palacio de la clasificación. Allí reside el oráculo de la tabla.
Si queremos sobrevivir a la fase de eliminación, necesitamos subir nuestro rango individual. No basta con que el equipo gane, debemos absorber la energía de los derrotados en duelos rituales para escalar en nuestra propia jerarquía interna. Al entrar en la ciudad, el ambiente era tenso. Grupos de combatientes se miraban con odio, midiendo el brillo de sus armaduras. Me di cuenta de que el color y la intensidad de la luz que emanábamos dependía directamente de la diferencia de goles de nuestra nación. Yo brillaba con una intensidad dorada, lo que me convertía en un objetivo móvil. Un grupo de guerreros con armaduras negras y rojas, representando a una potencia europea que había quedado eliminada prematuramente, me rodeó. Vaya, miren este trozo de carne fresca, siseó el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro y una masa que goteaba un veneno púrpura. Tienes demasiada energía para alguien que acaba de llegar. Entréganos tu esencia de clasificado y quizás te dejemos morir rápido. El miedo me paralizó por un segundo, pero entonces recordé la sensación de poder en mis venas. Cuando el líder lanzó su masa hacia mi cabeza, el tiempo pareció ralentizarse. En mi mente, escuché el rugido de un estadio lleno. Moví mi cuerpo instintivamente, esquivando el golpe por milímetros y conectando un gancho derecho en el mentón del agresor. El impacto sonó como un trueno, lanzándolo 10 metros hacia atrás. No soy un blanco fácil, grité, sintiendo cómo la energía del mundial fluía a través de mí. Los demás atacantes vacilaron. Habían olvidado que la pasión de millones de personas estaba respaldada por mi puño. Mateo, que observaba desde la distancia, sonrió y asintió. Había pasado mi primera prueba de fuego. Ahora viene lo difícil, me advirtió Mateo mientras nos refugiábamos en una taberna llamada El Ángulo Muerto. Me sirvió una bebida que sabía a rayos y miel. Estamos entrando en la fase de octavos de final. Aquí, la tabla de posiciones se reinicia. Ya no importa cuántos puntos acumulaste en el grupo, ahora es vida o muerte. Un solo partido perdido significa que tu armadura desaparece y eres desterrado al vacío. Me quedé mirando el holograma de mi brazo. La tensión era palpable. Podía sentir la ansiedad de los millones de personas en la Tierra reflejada en la atmósfera del nexo. El aire se volvía más pesado, el cielo más oscuro. Sabía que el próximo partido sería el decisivo para mi permanencia en este mundo mágico. La mañana del gran encuentro, la ciudad entera estaba en silencio. Nos reunimos en la Arena de los Destinos, un coliseo circular donde el suelo era un espejo que reflejaba el cielo. Me enfrentaría a un guerrero de la selección rival en un duelo de sincronización. Si mi equipo ganaba el partido en la Tierra, yo tendría un bono de ataque del 200. Si perdíamos, lucharía desnudo contra un dios. Mi oponente era un gigante de piel azulada, un veterano que había sobrevivido a 3 mundiales. Su espada era un rayo congelado que emitía un frío capaz de detener el corazón. Me miró con superioridad, sabiendo que yo era un novato. Tu suerte se acaba hoy, chico. Tu nación ha tenido un camino fácil, pero aquí, en el acero, los resultados no mienten. El combate comenzó con una explosión de luz. El gigante cargó contra mí, su espada dejando un rastro de escarcha en el aire. Yo me movía rápido, pero cada golpe que bloqueaba me dejaba el brazo entumecido por el frío. Estaba siendo superado. El gigante me lanzó al suelo con un golpe brutal, y mientras yo intentaba respirar, él puso la punta de su espada sobre mi garganta. Ríndete, rugió el gigante. Tu equipo está sufriendo en el campo. Puedo sentir cómo tu energía flaquea. El marcador está empatado y el tiempo se agota. Estás perdiendo la conexión. En ese momento, cerré los ojos y me concentré. No pensé en la magia, ni en la armadura, ni en el gigante. Pensé en el grito de 1.000.000 de personas en un estadio, en el corazón latiendo a 1000 por hora, en la esperanza desesperada de un pueblo entero. Sentí una vibración en mi muñeca. El holograma parpadeó, minuto 903, go all. Una columna de luz dorada descendió del cielo, golpeándome directamente. El impacto fue tan violento que el gigante salió disparado hacia atrás. Mi armadura ya no era solo cuero y oro, ahora estaba envuelta en llamas blancas y mis ojos emitían destellos eléctricos.
Era la energía del resultado final, la euforia de la victoria convertida en arma. Me lancé hacia adelante como un proyectil. El gigante intentó levantar su espada, pero yo era demasiado rápido. Le propiné una serie de golpes coordinados que resonaban como disparos de cañón. Cada impacto llevaba consigo la fuerza de un gol decisivo. Con un grito final, concentré toda la energía en mi mano derecha y lancé un golpe ascendente que rompió la espada de hielo en 1000 pedazos. El gigante cayó derrotado, no por mi fuerza física, sino por la marea emocional de un país entero que había ganado su partido. El Coliseo estalló en vítores. Había ganado mi primer duelo de eliminación y mi nombre ascendió automáticamente en la tabla de posiciones del Nexo, otorgándome el rango de guerrero de élite. Sin embargo, la victoria trajo nuevos problemas. Al subir en la tabla, me convertí en el objetivo del Consejo de los Gobernadores, seres ancestrales que controlaban el flujo de energía del mundial. No querían que un terrestre ascendiera tan rápido. Me citaron en el Templo del Equilibrio, un lugar donde la gravedad era opcional y las paredes estaban hechas de agua sólida. Eres una anomalía, me dijo el gobernador mayor, un ser sin rostro que flotaba sobre un trono de diamantes. Ningún recién llegado ha escalado posiciones tan rápido. Estás alterando la economía de poder del Nexo. Para mantener el equilibrio, debemos drenar tu vínculo con la Tierra y convertirte en un sirviente eterno del Consejo. Intenté retroceder, pero el suelo se convirtió en arena movediza, atrapando mis pies. El gobernador extendió su mano y empecé a sentir cómo la calidez de mi armadura desaparecía. El holograma de mi brazo empezó a parpadear en gris. Estaban borrando mi conexión con los resultados del mundial, dejándome vacío, sin identidad y sin poder. Me sentía morir, sintiendo cómo la pasión que me sostenía se evaporaba. No pueden hacer esto, grité, luchando contra la arena. El poder no es suyo, es de la gente. Es de los que sufren y celebran cada partido. Justo cuando el gobernador estaba a punto de dar el golpe final, ocurrió algo imprevisto. El mundial en la Tierra había llegado a la gran final. La cantidad de energía generada por la expectativa global era tan masiva que el templo del equilibrio empezó a agrietarse. La tabla de posiciones entró en un estado de sobrecarga crítica. El sistema no podía procesar tanta emoción concentrada en un solo partido. El gobernador entró en pánico. Su trono de diamantes comenzó a resquebrajarse mientras rayos de luz multicolor caían del techo. La energía no fluía hacia el consejo, sino que buscaba un receptor, alguien que estuviera sincronizado con la pasión más pura. Y ese alguien era yo. Absorbí la sobrecarga. Sentí que mi cuerpo se expandía, que mi mente podía ver cada rincón del planeta Tierra y cada rincón del Nexo simultáneamente. Ya no era solo un guerrero vinculado a un equipo, me había convertido en el avatar del torneo. Mi armadura se transformó en una túnica de luz pura que cambiaba de color según la emoción del partido final. Con un movimiento de mi mano, disolví las cadenas de arena que me sujetaban y mandé una onda de choque que lanzó al gobernador y a sus secuaces contra las paredes de agua. Ya no tenía miedo, porque entendí que mi poder no dependía de un resultado específico, sino de la capacidad de sentir la pasión colectiva. El partido final terminó en un clímax absoluto. Mientras el trofeo era levantado en la tierra, una explosión de energía blanca envolvió todo el Nexo. La tabla de posiciones se fusionó con el cielo, convirtiéndose en una constelación permanente. Aquellos que habían sido desterrados al vacío fueron rescatados por la onda de choque, y las jerarquías basadas en el odio fueron destruidas. Mateo me encontró entre los escombros del templo. Estaba herido, pero sonreía. Lo lograste, chico. Has roto el ciclo. Ya no somos esclavos de una tabla de posiciones. Ahora, el poder pertenece a quien sepa luchar por sus sueños, independientemente del marcador. El consejo había caído, y la ciudad de los puntos se transformó en un refugio para todos los combatientes, sin importar su nación de origen. Yo me quedé allí, no como un gobernante, sino como el guardián del vínculo. Mi misión ahora era asegurar que la energía del deporte y la pasión siguiera alimentando este mundo sin convertirse en una herramienta de opresión. A veces, miro mi muñeca.
El holograma ya no muestra resultados ni posiciones, sino un simple corazón que late al ritmo de los estadios del mundo. Sé que volveré a sentir esa adrenalina cada 4 años, y me preparo para cuando el próximo ciclo comience y nuevos guerreros lleguen al nexo. Una noche, mientras observaba los dragones volar bajo el cielo violeta, me pregunté si alguna vez regresaría a mi hogar. Pero luego miré a mi alrededor, veía a antiguos enemigos compartiendo comida y entrenando juntos, unidos por algo más fuerte que una victoria deportiva. Había encontrado una familia en el lugar más improbable del multiverso. ¿En qué piensas?, me preguntó Mateo, sentándose a mi lado con una jarra de cerveza galáctica. Pienso que el fútbol es el lenguaje más universal que existe, respondí con una sonrisa. Incluso en un mundo de magia y monstruos, un gol puede cambiar el destino de un universo. El viento soplaba suavemente, trayendo ecos de cánticos lejanos. Me puse de pie y miré hacia el horizonte, donde una nueva arena estaba siendo construida. El próximo torneo estaba cerca, y yo estaba listo para enseñar a los recién llegados que, aunque la tabla de posiciones sea importante, lo que realmente importa es la garra con la que juegas tu propia partida. Cerré los ojos y pude escuchar el silbato inicial de un partido lejano. Sonreí, apreté el puño y sentí la chispa dorada volver a encenderse en mi pecho. La aventura apenas estaba comenzando. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.